Y ahora tenemos un ejercicio que empieza a ser más divertido que los que hemos resuelto en los dos vídeos anteriores porque, fijaos, tenemos tres resistencias, pero ahora están conectadas de una manera un poco rara. Aquí tenemos una resistencia que recibe toda la intensidad de la batería, pero luego nos vienen dos resistencias que están colocadas en paralelo. Bueno, vamos a ver. Resumen, para empezar a atacar el ejercicio, nosotros siempre salimos de estos ejercicios con dos fórmulas. La primera, la que más hemos usado hasta el momento, que dice que la intensidad que circula por un circuito es igual al voltaje partido por la resistencia, y una fórmula nueva que sirve para calcular la potencia que desarrolla una resistencia, que es potencia igual a voltaje por intensidad, ¿eh? Aunque esta fórmula también la podréis ver muchas veces así: intensidad al cuadrado multiplicado por resistencia. Esto sale de hacer una sustitución del valor de V apoyándonos en esta fórmula, como he explicado en el vídeo anterior. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa en este circuito? ¿Qué pasa en este circuito? La intensidad sale de esta batería, ¿vale? Por este circuito, muy bien, llega aquí. Perfecto. Por la primera resistencia, toda la carga va a pasar por la primera resistencia. Aquí circula toda la intensidad disponible del circuito, la intensidad total. Pero cuando la intensidad llega aquí, se divide en dos. Una parte de la electricidad va por el camino de arriba y una parte va a ir por el camino de abajo. Por aquí vamos a tener una intensidad que llamaremos intensidad 2 y por aquí tendremos una intensidad que llamaremos intensidad 3 por el nombre que tienen las resistencias. ¿Vale? Estas intensidades van a pasar por aquí y se unirán nuevamente aquí. Se unirán nuevamente aquí, por aquí viene I3, por aquí viene I2, dando de nuevo el total de la intensidad, ¿eh? Recordar que las intensidades, como no tenemos fugas en el circuito, no se pierden, ¿eh? Es decir, estas dos intensidades sumadas nos tienen que dar la intensidad total del circuito, que es la que regresa a la batería. Fantástico. ¿Qué más puedo saber sin hacer un solo número? Mirad, ¿por dónde va a ir más electricidad? ¿Por el camino de arriba o por el camino de abajo? Fijaos, yo aquí tengo una resistencia de 2 kiloohmios. Aquí tengo una resistencia de 1 kiloohmio. La resistencia que ofrece al paso de electricidad el camino de abajo es mayor que la resistencia que ofrece el camino de arriba. Así que mayoritariamente la electricidad se irá por arriba. ¿En qué fracción? Fijaos, esta resistencia es el doble que esta. Así que esta intensidad será la mitad, ¿eh? Esto se va a repartir, ya lo digo yo, sin hacer ningún número. Por aquí se vendrá un 66,7% de la resistencia, o lo que es lo mismo, 2/3 partes. Y por aquí abajo vendrá un 33,3% de la resistencia, o lo que es lo mismo, un tercio. Y esto lo sé simplemente mirando las resistencias. Yo veo que esta es la mitad que esta, por lo tanto tendrá el doble de intensidad. Bueno, al final del ejercicio corroboraremos si tenía razón o no. En cualquier caso, para resolver todo esto, las intensidades que circulan por cada una de las resistencias, las caídas de potencial que voy a tener delante y detrás de cada una de esas resistencias y la potencia que van a desarrollar, necesito pasar por este proceso de aquí, averiguar cuál es la intensidad total. Y para ello, como siempre, nosotros lo que necesitamos hacer para saber ese valor es hacer un circuito equivalente, pero con una única resistencia. ¿Vale? Con una única resistencia que equivalga al total de las resistencias que tenemos. Pues hasta ahora lo hemos podido hacer en un solo paso, pero ahora no vamos a poder. Fijaos, la estrategia, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a coger y voy a tomar estas dos resistencias que están conectadas en paralelo y las voy a reemplazar por una resistencia equivalente a las dos conectada de la siguiente manera, ¿no? Este va a ser mi paso 1. A continuación, yo tendré dos resistencias, estas dos de aquí, conectadas en serie, que son muy fáciles de unificar, ¿vale? Y lo haré, eso es simplemente hacer una suma y de esa manera llegaré a este esquema de aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo y vais a ver enseguida cómo este paso es muy, muy, muy normal y poco complicado. Yo parto de esto que he marcado en verde, ¿no? De esta parte del circuito que son dos resistencias conectadas en paralelo, la resistencia 3 y la resistencia 4, ¿de acuerdo? Y mi objetivo es transformarlas en una resistencia equivalente a las dos, ¿de acuerdo? Esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, a esta la llamaré, perdón, resistencia 2, resistencia 3, la llamaré resistencia 2, 3, ¿vale? ¿Qué son resistencias en paralelo? ¿Cómo unifico resistencias en paralelo? Con el recurso de sumar los inversos. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de inversos de las resistencias, en este caso 2. R2 más
R3. Eso quiere decir que el inverso de la resistencia equivalente a estas dos lo voy a calcular haciendo 1 dividido entre 1, 1 kilo ohmio, más 1 dividido entre 2. 2 kilo ohmios. Esta de aquí, eran 2 kilo ohmios. Muy bien. Y esto nos da, esto es muy fácil ver que esto de aquí es equivalente a 2 sobre 2, por lo tanto esto da 3 medios. Ojo, esto es el inverso de la resistencia. El inverso de la resistencia. Por lo tanto, la resistencia será igual a esta fracción invertida. 2 partido entre 3, que esto da 0,6667 ohmios. Perdón, kilo ohmios. Kilo ohmios, ¿no? Entonces voy a hacer una cosa, son kilo ohmios, uy, me quedo sin pantalla, lo voy a escribir aquí abajo, R233, de momento lo voy a dejar en kilo ohmios, 0,667 o 67, depende del número de cifras significativas, me gusta tomar normalmente 4, ¿vale? Kilo ohmios. Ya tengo la resistencia equivalente. Si os habéis hecho un poco un lío, que sé que os cuestan un poco las fracciones, entonces lo podéis hacer con calculadora de la siguiente manera. 1 dividido entre 1 es 1, más 1 medio, 1 dividido entre 2, que es 0,5, por cierto, esto da 3 medios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que es este valor de aquí. Ahora le hago el inverso, igual, y esto da lo que estáis viendo, ¿no? 2 tercios, que con vuestra calculadora es 0,6666667, ¿no? Esto por si lo queréis hacer con la calculadora, pero bueno, era una operación tan fácil que me parecía ridículo sacarla. Venga, vamos a por ello. Continuamos. Sabemos esta resistencia equivalente, ¿no? Que vale 0,667. Vale, ¿podemos unirlas ahora con esta resistencia, con la resistencia 1? Sí, fijaos, ¿eh? Yo ahora voy a pasar este esquema de aquí. Ahora yo lo que tengo es la resistencia 1, ¿vale? Y a continuación ahora tengo esta resistencia equivalente, ¿vale? Que acabo de calcular, que me ha sustituido aquel conjunto de resistencias, aquel conjunto de resistencias, de dos resistencias conectadas en paralelo, ¿de acuerdo? Muy bien, conozco también este valor, es la resistencia 2,3. ¿Puedo hacer una resistencia equivalente? ¿Puedo hacer una resistencia equivalente que va a ser la resistencia total del circuito? Sí, muy fácil. Ahora mismo tengo dos resistencias en serie y sumarlas es algo automático, ¿no? La resistencia 1, 2, 3, la resistencia equivalente del circuito, resistencia 1, 2, 3 va a ser igual a tomar la primera resistencia y sumarle esta resistencia equivalente que acabamos de encontrar, ¿no? Primera resistencia, 10 ohmios. Ojito, 10 ohmios. Más la segunda resistencia, 667, voy a tomar 667 con 3 cifras significativas, no con 4 ohmios. Fijaos, he pasado esto de kilo ohmios a ohmios. Hago la suma ahora, ¿de acuerdo? Y esto me va a dar 677 ohmios. Pues ya lo empiezas a ver todo, y ya puedo empezar a calcular, por ejemplo, la intensidad total. Lo voy a hacer aquí. La intensidad total que circula es igual voltaje partido por resistencia. Voltaje lo conozco, 30, y la resistencia total del circuito lo acabo de calcular, 677. ¿Vale? Ahora esto sí que lo voy a hacer con calculadora, no voy a hacer el chulo. 30, vale, no quiere, 30 dividido entre 677, igual, ahí lo tengo, 0,044. Ya que nos hemos saltado las 3 cifras significativas, bueno, pues voy a tomar 0,0443. 0,0, perdonar, se me ha ido la pinza. Vale, ahora ya viene el 443. Venga, 0,0443 amperios. Muy bien, caídas de potencial. Caídas de potencial. ¿Puedo saber la caída de potencial que tengo aquí? Lo voy a hacer, y esto ya empieza a tener muchos colores. Voy a sacar el azul de nuevo. No, mira el rosa. ¿Puedo saber la caída de potencial que tengo aquí? Antes y después de esta resistencia. Sí, porque conozco el valor de la resistencia, conozco el valor de la intensidad, puedo calcular el valor de la caída de potencial. Caída de potencial en 1. De aquí yo saco que intensidad por resistencia me da la caída de potencial en 1. ¿Intensidad la conozco? Sí. 0,0443
0,0443 amperios. ¿Resistencia la conozco? Sí, son 10 ohmios. Bueno, pues esta operación es muy fácil, es mover una posición la coma. Esto da una caída de potencial de 0,443 voltios. Pequeñita, ¿eh? Comparado con la pila. Muy bien, vamos a ver. ¿Puedo saber ahora esta caída de potencial? La caída de potencial que tengo antes y después de este esquema de aquí. Sí, claro que lo puedo saber. ¿Por qué? Porque tengo la resistencia equivalente que he calculado antes, la tengo aquí, ¿vale? Y sé la intensidad que va a circular por esta resistencia equivalente, ¿no? Es la misma resistencia del circuito. Así que la caída de potencial que voy a tener en 2 y en 3, ¿vale? Va a ser la intensidad por la resistencia, obviamente, 2, 3, ¿no? Intensidad 0,0443 amperios multiplicado por 677 ohmios, ¿vale? Fijaos que aquí hemos tenido una caída de potencial muy pequeña, casi toda la caída de potencial la vamos a tener aquí, porque aquí estamos hablando de miles de ohmios de resistencia y aquí estamos hablando de 10 ohmios de resistencia, ¿eh? Vale, venga, vamos a la calculadora de nuevo. Vamos allá. Esto es este valor multiplicado por 667. Igual 29,55, 7. 29,55, sí, se me ha ido la pinza. 29,557 voltios. Fijaos que estas dos caídas de potencial, ¿vale? Nos dan 30 voltios, que es el total de la pila. Fantástico. Estamos llegando al final. Sé que el vídeo está quedando un poco largo. Tened paciencia. Venga, vamos allá. ¿Puedo saber la caída potencial en R2 y en R3? Está claro, es la que acabo de calcular porque están conectadas en paralelo. Pero ¿puedo calcular la intensidad que pasa por cada una de ellas? Sí. Voy a hacer un poco de scroll. Voy a hacer un poco de scroll. La intensidad que circula por 2 y la intensidad que circula por 3 lo voy a calcular de la siguiente manera. Caída de potencial partido por resistencia. Caída de potencial partido por resistencia. La caída de potencial que tenemos en ambas es la misma, la que acabamos de calcular, 29,557. Resistencia de la primera era 1000 ohmios. ¿Vale? Hago scroll otra vez para que lo veáis. Ahí lo tenéis, 1000 ohmios, ¿no? En la segunda eran 2000 ohmios, ¿os acordáis? El doble. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo 29,557, estos son voltios, dividido entre 2000, ¿vale? Muy bien. Saco la calculadora. Ahí lo tengo. Entonces, este dividido entre 1000. Bueno, es una operación muy fácil, no necesito calculadora para hacerlo. Estoy viendo por la unidad seguida de ceros. Da 0,02955. 0,02955. Obviamente, aquí al dividir por el doble tendremos la mitad. Saco la calculadora, ¿de acuerdo? Divido entre 2 y ahí tengo 0,01478. 0,01478 amperios, amperios, bueno, sin la M. Fantástico. ¿Estamos en lo cierto? Sí, estamos en lo cierto. Estamos en lo cierto porque si yo sumo estas dos cantidades, ¿vale? Y esto os desafío a hacerlo vosotros, vais a obtener esta cantidad de aquí. Vamos a por las potencias. ¿Cómo calculamos las potencias? Venga, potencia es igual a voltaje por intensidad. Y yo ahora ya tengo potencia 1, potencia en 2, potencia en 3. En las tres resistencias lo sé absolutamente todo. Sé las caídas de potencial. En el caso de la potencia 1, la caída potencial en 1 era este número de aquí, 0,443 voltios. Sé las intensidades que circulan. En el caso de la intensidad en 1, era la intensidad total del circuito, 0,0443 amperios, ¿vale? La caída de potencial que teníamos en 2 y en 3 era la misma, es esta de aquí, 29,557, 29,557 voltios, pero las intensidades en el caso de 2 era 0,0295 amperios, ¿no? Es este valor de aquí, y aquí es este valor que era exactamente la mitad.
0,01478 amperios, ¿vale? Voy a empezar por aquí abajo porque tengo aquí el valor de la intensidad, multiplico por 29,557 igual 0,43, voy a ahorrarme decimales, voy a tomar solo 2. Ahora, este de aquí desarrolla el doble de potencia, fijaos, mismo voltaje pero con el doble de intensidad, pues para hacerlo rápido voy a multiplicar por 2, ¿vale? 0,87 vatios y solamente me falta calcular el de arriba, ahí sí que lo voy a escribir todo, 0,443 por 0,0443 igual, uy, que se me ha ido, pero vuelve, 0,01, 0,02. 0,02 vatios. Y ahora sí, sé que la tortura ha sido larga, que casi, pues probablemente la mitad de vosotros os hayáis cortado las venas en la mitad del vídeo, pero bueno, para los que hayáis llegado hasta el final, la recompensa de tenerlo todo calculado.